su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga otra vez a todos ustedes que están en sintonía, que por la gracia de Dios también son parte de esta familia Advenimiento, porque han escogido estos medios como son la radio, la televisión y el internet para edificar su vida. Así que me alegra mucho que nosotros seamos parte de ustedes y que ustedes sean parte de nuestra familia, y qué mejor manera que estudiando la Biblia, el que como familia de Dios nosotros comencemos el día. Hoy tengo el gusto de tener conmigo para desarrollar la lección de escuela sabática. Tengo el gusto de tener conmigo a la hermana Inglenda Puente, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí en esta mañana compartiendo la lección de escuela sabática y poder servir a nuestro Dios. Quiero darle la bienvenida también a todas aquellas personas que en este momento están con nosotros por medio de la radio, la televisión o el internet, y esperamos que el repaso de esta lección sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. ¿Le gustaría orar, hermano? Claro que sí, pastor. Oremos. Amante Padre Celestial, que tu morada es en los cielos, Señor, te damos las gracias por la bendición de la vida, porque nos da salud, Señor. Gracias, Padre, porque podemos servirte, podemos estar aquí teniendo este estudio. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que nos unjas con el poder de tu Santo Espíritu y que nos ayudes para discernir y poder explicar esta lección, Señor. Amén. Nos ponemos en tus manos, Padre. Queremos rogarte primeramente el perdón de nuestras faltas, Padre, y que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que la Biblia, así sencillo y en una manera contundente, nos dice de que Enoc caminó con Dios y que por eso Dios se lo llevó. Pero hubo algo que mencioné ayer, y era que si el mundo en el que Enoc vivía era distinto al de nosotros, o era igual o más corrupto, hermanos, porque caminar con Dios al punto de que Dios se lo llevara, pues podría ser que alguien diga, eso es imposible en estos tiempos, con tanta provocación que hay, con tanta tentación, con tanta corrupción que hay en el mundo ahora. Qué difícil es eso de poder caminar con Dios al punto de que Él se lo lleve a uno. Bueno, vamos entonces a dedicar este día a mirar cuáles eran las circunstancias que rodeaban a la vida de aquel siervo de Dios, de ese gran hombre de Dios, o sea, Enoc. ¿Cuáles eran las circunstancias que le rodeaban? Hermana Inglenda, ¿qué condiciones físicas y morales le rodearon a Enoc? Bueno, pastor, para responder esta pregunta, me gustaría invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice de la siguiente manera: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Bueno, pastor, pues aquí la Biblia es muy clara y nos está diciendo que la maldad en la tierra en aquel tiempo era muy grande, y que los pensamientos del hombre iban solamente de continuo al mal. Dice incluso que era tan grande que en el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Qué interesante estas palabras, porque qué triste es que cuando Dios mira, lo que vea solamente sea degradación moral, lo que vea solamente sea corrupción. Nosotros vemos que
las circunstancias que rodearon la vida de Enoc, pues eran circunstancias de maldad. Maldad donde solo se pensaba, dice, hacer el mal. Y como dice la hermana, el verso 6, al punto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Hermanos y hermanas, no eran circunstancias favorables en las que vivió Enoc. Eran circunstancias peores que las que existen hoy en día y que nos rodean a nosotros. Así lo dice la Biblia. Imagínense ustedes, y vio Dios, esta expresión, y vio Jehová, vio que la maldad de los hombres era mucha. Eran, como dice alguien, torrentes los que salían, pero torrentes de maldad, torrentes de pecado. Así, hermanos, así era el ambiente, así era la condición física y moral que rodearon a aquel hombre de Dios. El don de profecía, en Reflejemos a Jesús, página 299, ¿qué nos dice, hermana? Dice, deberíamos de recordar que Enoc estuvo rodeado de influencias impías. La sociedad que lo rodeaba era tan depravada que Dios trajo el diluvio sobre el mundo para destruir a sus habitantes a causa de su corrupción. ¿Qué le parece? Bueno, la destrucción ya era inevitable, pastor, Sí. porque no había otra opción, porque dice que era tan depravada que Dios tuvo que traer el diluvio para prácticamente destruir a los habitantes de la tierra. Y ahora, hermana Inglenda, para que nosotros hagamos una comparación del estado de la sociedad durante los días de Enoc con nuestro tiempo, ¿qué le parece si leemos algunos textos para mirar si las cosas eran mejores que hoy? Es bueno comparar, ¿no? Cómo era el estado de la sociedad en aquel tiempo y la que existe ahora. ¿Qué le parece si vamos a algunos textos bíblicos que tenemos aquí, como Sí. son Mateo 24:37 y 2 Timoteo 3:1-5? Mateo. Busquemos Mateo 24:37. Y dice, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, pastor, estas palabras son palabras de Cristo Jesús. Exacto. El Señor Jesús las expresó en el Monte de los Olivos. Se las dijo a sus discípulos. Ellos estaban preguntando cómo serían los días, que ellos querían una señal de su segunda venida y del fin del mundo. Entonces el Señor Jesús expresó estas palabras, diciéndoles, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, los días de Noé son los mismos días en los que Enoc vivió, es decir, la época antediluviana. Sí. Enoc fue una persona que le tocó vivir antes de que llegara el diluvio. Sí. Esos eran los días de Noé. Pero la palabra del Señor nos dice aquí que así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, el tiempo corrupto y terrible, degradado que hoy nosotros vivimos, la sociedad como está hoy en día, está igual, dice, como en los días de Noé. Sí. Prácticamente no hay diferencia. Era tan corrupto el mundo en los días de Noé como lo es ahora. Y creo que 2 Timoteo 3:1-5 nos amplía más lo que estamos diciendo. Sí, busquemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Qué dice? Dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo también le escribió a Timoteo las características de los hombres de los tiempos del fin. Y pastor, pues si hacemos conciencia en todas estas características que el apóstol Pablo presenta, son las características de las personas que abundan en estos días. La maldad se ha incrementado tanto en este tiempo que yo estoy segura que estamos en los tiempos del fin debido a estas características. Sí, y como usted puede mirar, justamente esto es también lo que vivía la sociedad de aquellos días de Enoc. Así que nosotros vemos que al comparar prácticamente, hermanos, hay una descripción del tiempo de ahora semejante a lo que hubo en la época antediluviana. Y creo que el Espíritu de Profecía tiene una nota aquí que vale la pena comentar porque destaca o recalca esto que estamos diciendo. Dice, así como en el mundo antediluviano prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Hay un cómo, ¿verdad? Hay un cómo, es decir, una comparación. Sí. Como en el mundo antediluviano prevalecía la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa, así también, dice, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. En otras palabras, hay una similitud en los tiempos. Así es, pastor. Y me gustaría invitarlos a leer Mateo 15:19, ya que aquí en lo que acabamos de leer del Espíritu de Profecía dice que siguiendo los impulsos de su corrupto corazón. Pastor, la Biblia menciona en Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Sabemos que cuando la Biblia se refiere al corazón es la mente. Y en aquel tiempo, cuando el pecado entró en el mundo, lo primero que se dañó fue la mente, la mente del ser humano. Entonces, el humano ha preferido ir por la senda del mal en lugar de seguir los caminos de Dios. Dios es tan bueno que nos dio el libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad en decidir de hacer lo bueno y hacer lo malo. Y el hombre ha preferido hacer lo malo. Lamentablemente. Ahora, hermana, Enoc es llamado por el apóstol pregonero de justicia. Es decir, predicador de justicia. La pregunta es, ¿fue fácil para él ser un predicador de justicia con la descripción que hemos leído hasta ahora de cómo era la sociedad de sus días? ¿Usted cree que fue fácil hacer la obra misionera en ese tiempo? Yo creo que no, pastor. Yo creo que fue una época muy difícil, había mucha maldad, pero igual de la misma manera hay mucha maldad en este tiempo. Y la similitud vivimos en épocas muy parecidas. ¿Sabe que mi mamá me comenta? Porque cuando yo lideraba la iglesia allá en El Salvador, me recuerdo que pues como que había como que el terreno estaba como más propicio para cosechar almas. Y me recuerdo que en mi época habían bautismos y las personas como que, no sé, se notaba en ellas aquello de querer buscar de Dios. Y mi mamá me dice, dice, desde que usted se fue, dice, las cosas han cambiado aquí. Dice, ahora se hacen campañas, se hace aquí, se hace allá, se da estudios, no sé, dice, se hace mucho evangelismo.
Pero ahora dice, la gente no tiene interés. Vivimos en una época, dice, donde la gente se ha vuelto fría, dura de corazón. No es lo mismo como antes, dice, cuando usted estaba, que habían bautismos seguidos. Entonces yo puedo ver acá de que así como para Enoc no fue fácil ser predicador de justicia, tampoco lo es hoy en día para los que predicamos el mensaje. Claro. Nosotros tenemos un ministerio de radio y televisión aquí en Dallas y Houston, aquí en el estado de Texas. ¿Cuánto llevamos ya proclamando por todo lo alto a través de la radio y la televisión la verdad presente? Y sin embargo, ¿cuánta gente la ha oído? Pero de la misma manera no responde a dicha verdad. Así que nosotros vemos, si seguimos en el análisis de las circunstancias que le rodearon a Enoc, que de la misma manera como no fue fácil para él ser un predicador de justicia en aquella condición en que estaba la sociedad, de la misma manera no lo es fácil ahora. Y tenemos algunos textos bíblicos, ¿verdad, hermana? Claro que sí. Para comprobar esto. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:12. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Timoteo 3:12. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también los invito a buscar Juan 15:20. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, aquí el Señor Jesucristo es muy claro y está diciendo, si a Él, que era el Señor Jesucristo, lo persiguieron, el siervo no es más que el Señor. A nosotros que somos seguidores de Cristo Jesús, también nos van a perseguir. Y me llama la atención, pastor, a lo que dice 2 de Pedro 3. Y antes de leer ahí, hermanita, si leemos 2 versículos antes del 20, Okay. Mire, si el mundo os aborrece, dijo Cristo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero nosotros estamos mirando que Jesús nos está diciendo de que no será fácil ser predicador de justicia en este tiempo, como tampoco lo fue fácil con Enoc. Así es. Así que el siguiente texto. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:3. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban, desde el principio de la creación. O sea que habrán burladores, igual como lo hubieron en los días de Noé, en los días antes del diluvio. Así que nosotros podemos ver que prácticamente fue una época difícil para Enoc ser un predicador de justicia, como también lo es en este tiempo, y se va a poner todavía más difícil. Por ahora, pues no estamos, al menos en esta parte del mundo donde nosotros hacemos el ministerio, por ahora nosotros no estamos experimentando persecución. No. Pero en otros lugares del mundo hay cristianos que están siendo perseguidos, y nosotros estamos viendo que a nosotros nos va a llegar también, porque se va a repetir que la condición de la sociedad es tan igual a la de los días de los antediluvianos, que lo mismo experimentaremos: objeción, oposición, persecución, acusaciones. Básicamente se va a volver difícil hacer la obra de Dios
tal como le fue difícil a Enoc. Así es. Hay un comentario aquí del espíritu de profecía y dice, si el cristiano de alguna manera ha de prosperar y progresar, debe hacerlo en medio de aquellos que no conocen a Dios, en medio de burladores y sometido al ridículo, aunque estén rodeados por influencias corruptas. Caminan con Dios y obtienen vigor y gracia de Él para resistir la corrupción moral que los rodea. Es del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 130. ¿Sabe, pastor, que encontrando también en Patriarcas y Profetas, nos menciona que también se burlaban de Enoc? Dice, el poder de Dios que obraba en su siervo se hacía sentir entre quienes lo oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a sus pecados, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que también será recibido con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que caminó con Dios. De la misma manera hará la última generación con las advertencias de los mensajeros del Señor. Tremendo. Por eso, hermanos y hermanas, no nos sorprendamos si queriendo hacer lo recto delante de Dios y queriendo compartir con otros la palabra, no nos sorprendamos si de repente, pues igual la gente se burla de nosotros, la gente pues nos juzga mal. A veces, por ejemplo, nosotros que predicamos que el sábado es el día del Señor y que guardamos el día sábado, pues como muchas personas no nos quieren y hablan mal de nosotros y se expresan mal y dicen que estamos equivocados y hasta, bueno, personalmente yo tuve hace muchos años una experiencia. Trabajaba en un lugar donde todos eran terribles, los compañeros, y había un hermano allí que él también pues era cristiano, ¿verdad? Y me recuerdo que él iba a la iglesia los domingos y me acuerdo cuando él se unía, siendo cristiano, se unía con todos aquellos que no eran nada, que no eran pues cristianos, que eran unos impíos, se unía con ellos. Y me recuerdo que se burlaban de mí por el sábado, porque resulta de que en ese lugar donde trabajaba, de vez en cuando había que ir a hacer algo en sábado. No era que siempre, pero cuando se requería en una emergencia, pues se daba la orden y que todos tenían que ir. Y me recuerdo que ellos sabían que yo no iba a ir, pero cómo se burlaban, cómo me decían cosas, y eso me hace pensar que pues a veces cuando uno quiere ser fiel a Dios, cuando uno quiere hacer lo que Dios manda, pues tiene ese tipo de oposición, de gente que se burla de uno, como igual lo experimentó Enoc. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender de que esto es parte de, digámoslo así, del costo de ser cristiano, de ser leal a Dios. Pero aún en medio de todo esto, dice la sierva del Señor, que nosotros debemos caminar con Dios, como Enoc lo hizo. Aunque estemos rodeados de influencias corruptoras, debemos caminar con Dios, y es de Él, dice, que vamos a obtener el vigor y la gracia, y nos va a dar resistencia para poder nosotros enfrentar la corrupción moral que nos rodea. Así que no nos desanimemos. Así en el trabajo a usted se burle de usted por su creencia, así en el trabajo le vean de menos, oiga lo que usted oiga en su contra, usted camine con Dios, camine obediente con Dios, siga guardando los mandamientos de Dios, siga siendo fiel en la observancia del sábado, y usted solamente testifique con el ejemplo de lo que usted conoce, así la oposición se levante, porque igual fue con Enoc, pero mire, Enoc agradó a Dios siempre, a pesar de la oposición. Así que, hermana Glenda, como última pregunta, ¿qué es lo que siempre podemos decidirnos a hacer, a pesar de todo esto?
Bueno, pues los invito a buscar Salmos capítulo 40, Salmos 49. Salmo 49. Salmo 49. A ver, hermanita. He predicado justicia en grande congregación. He aquí, no he refrenado mis labios. Jehová, tú lo sabes. Qué interesante. Aquí nosotros vemos al salmista diciendo de que nunca él se quedó callado, nunca refrenó sus labios, él siempre predicó, él siempre anunció la justicia en grande congregación, es decir, a toda la gente. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer a pesar de la oposición, predicar, no refrenar los labios, como lo dice 2 Timoteo 4:2, hermano. Sí, busquemos ahora 2 de Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, pues aquí está también muy claro, pastor, tenemos que seguir predicando el evangelio, dice a tiempo y a destiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando, pero con paciencia, y también hace aquí una mención de la doctrina, algo muy importante. Eso que usted tocó está pues digno de comentar, porque no se trata solamente de predicar la palabra tal vez que la gente quiere oír, sino que una palabra que redarguya, una palabra que reprenda, una palabra que exhorte, una palabra que también vaya involucrada la doctrina, la sana doctrina. Hermanos, la doctrina es la enseñanza de Jesucristo. Es una palabra, hermanos, que tiene que venir de Dios y tal como Dios la ha dado. Así nos reprenda, así nos exhorte, así nos convenza, pero hay que aceptar la palabra y nosotros tenemos que predicar aun cuando las circunstancias que nos rodeen sean contrarias a nosotros. Enoc es un ejemplo de cómo él, a pesar de toda la oposición, se mantuvo predicando. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que lo mismo, predicar, así sea de fuerte la oposición. Mientras haya libertad de expresión, hermana Glenda, yo siempre he dicho, aquí en Estados Unidos, mientras haya libertad de expresión y libertad religiosa, nosotros vamos a mantenernos diciendo la verdad por radio y TV Advenimiento hasta que el Señor, porque las circunstancias ya no se puede más, ya no nos permite hacerlo. Nosotros vamos de todas maneras a aprovechar estos medios y estaremos predicando la verdad, la sana doctrina, buscando que la gente entienda que este es el plan de Dios y así tengamos la oposición que tengamos de donde sea, porque Enoc nos muestra que en esas condiciones él fue todo un pregonero de justicia. Así es, pastor. A veces pensamos que porque nos encontramos en algún lugar o en alguna situación que pensamos nosotros no es el momento para hablar de la palabra de Dios. No sabemos si Dios nos ha puesto en ese momento, en ese lugar y en esa circunstancia para que compartamos la verdad de su palabra con las personas que están en ese lugar. Puede ser el supermercado, puede ser en un hospital, cuando ya sea que vayamos de visita o que estemos enfermos. No debemos de perder esas oportunidades que el Señor nos brinda cuando tenemos contacto con aquellas personas que no tienen conocimiento de Dios. Así es. Bueno, ¿qué le parece si leemos la última nota del Espíritu de Profecía? Sí, dice, como Enoc, el pueblo de Dios se estará preparando para la trasladación al cielo. Mientras se esfuerzan por instruir y amonestar al mundo, no se amoldarán al espíritu y las costumbres de los incrédulos, sino que los condenarán mediante su santa manera de vivir y su ejemplo piadoso. La historia de la redención, página 63.
Bueno, ve pues esta nota? está muy interesante, pastor, ya que dice que igual que Enoc, nosotros no nos debemos de acomodar con las, sí, con la, amoldar con las costumbres del mundo, sino más, sin embargo, con nuestro ejemplo podemos, dice que podemos condenar al mundo. Esa palabra no me gusta, pero eso fue lo que sucedió en los tiempos de Enoc, bueno, también con Noé, ¿verdad? Que con su ejemplo, con su forma de vivir, su forma piadosa y sobre todo andando en los caminos de Dios, condenó al mundo antidiluviano. De la misma manera, nosotros que nos llamamos cristianos, podemos condenar a este mundo. En otras palabras, hermanos, se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, que somos cartas leídas. Y lo que el mundo debe de leer en nosotros es que somos personas que caminamos con Dios todos los días. Hermanos, Cristo viene pronto. Esta lección de el caminar de Enoc con Dios, sin duda, lo que viene es a prepararnos, porque nosotros por eso nos llamamos adventistas, porque proclamamos el segundo advenimiento de Cristo. Y eso dice que queremos irnos con el Señor. Pero la lección de este trimestre nos viene a decir cómo tenemos que vivir si queremos ser trasladados al cielo. ¿De dónde debemos de extraer nosotros la manera de vivir? De la manera de vivir de Enoc. Miren ustedes cómo ayer y hoy nos ha mostrado la lección de que de cara a la venida del Señor, los que vamos a ser trasladados al cielo, debemos vivir como Él y prepararnos de una manera como Él también se preparó. Parte de la preparación es, hermanos, ser predicadores como Él lo fue. Que Dios nos ayude para que en medio de las circunstancias adversas en las que estamos, en medio de la corrupción general en la cual vivimos, hermanos, nos destaquemos como luminares en las tinieblas, como las personas que alumbramos, que nos destaquemos como las personas que se nota en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de vestir, en la manera de actuar. Se nota que estamos caminando con Dios y la gente con eso, hermanos, como dice la hermana, les condena su forma de vivir, su forma de actuar, porque ven que hay en este mundo pecaminoso personas diferentes. Dios nos ayude para que en medio de estas circunstancias adversas, nosotros, hermanos, seamos como Enoc, vivamos como Enoc, actuemos como Enoc y prediquemos como Enoc valientemente. Vamos a orar y a pedirle al Señor que no nos corrompamos, ni que las cosas de este mundo nos amoldemos a ellas, sino que ellas más bien busquen amoldarse a los requerimientos divinos. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por esta lección que nos viene a demostrar que no hay tal cosa como que el mundo de Enoc era mejor que el nuestro. Era igual de corrupto, era igual de degradado, era igual de corrompido. Y sin embargo, Él nos muestra que fue todo un pregonero de justicia, todo un ejemplo para vivir, todo un ejemplo en medio de aquella sociedad corrupta. Y no se espera más de nosotros. Así que ahora te pedimos que nos ayudes para que nosotros como Enoc valientemente elijamos, Señor, ser ejemplo para otros. Valientemente elijamos caminar contigo en todo momento. Señor, que nos miren en el trabajo, que somos gente que camina con Dios. Que nos miren en la escuela, que somos gente que caminamos con Dios. Que nos miren por todas partes, Señor. Que en la manera de hablar, de pensar, de actuar, de vestirnos, de comer, de todo, Señor, de adorar, se mire que somos personas que caminamos con Dios. Ayúdanos, Señor, y sobre todo en la grande responsabilidad que nos has dado de predicar el Evangelio, que valientemente como Enoc lo prediquemos, así haya la oposición o burladores, como lo fue en los días de Enoc, así los haya hoy. Oh Señor, que nosotros valientemente perseveremos en predicar tu mensaje. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad